Bueno, este es mi coche. El mío es un poco más viejo, es un Clio del 98. A veces le tengo que dar unos martillazos para que arranque. Y bueno, es un coche que, como imagino que algunos de vosotros, utilizo pues, principalmente para ir a trabajar o hacer desplazamientos cortos. Entonces, como tengo la suerte de trabajar en Valladolid, tardo 20 minutos en llegar a la oficina. Entonces, en el día he utilizado el coche 40 minutos. El resto del coche está parado en un parking esperando, es decir, 23 horas y 20 minutos del día, el coche lo tengo en un aparcamiento esperando a que alguien lo utilice. A mí me parece un desperdicio de recursos. Pero eso no es todo. Es que después de haberte gastado unos miles de euros en un coche, todavía tienes que seguir quemando dinero a comprar gasolina y mover un coche que pesa 1000 kilos para transportar estos 85. No sé qué os parece a vosotros, a mí me parece la definición de ineficiencia absoluta. Si multiplicáis esto por 30 millones de coches en España, pues os podéis hacer un poco a la idea del problema que supone, no solo por el impacto que puede tener en el clima, sino por el impacto que puede tener también en la planificación de las ciudades, en una serie de infraestructuras que se infrautilizan, que a veces incluso acabamos rescatando entre todos. Pues este mismo problema que tenemos con el coche ocurre en otros ámbitos, por ejemplo en el desarrollo de aplicaciones y servicios. Esto es un servidor en el que corre una aplicación web, cualquier servicio que desarrollamos. ¿Y qué ocurre? Lo mismo, que de las 24 horas del día, esta es una gráfica real de uno de nuestros servicios, ahora mismo no recuerdo cuál, pues está la CPU al 5 o 20%. El resto, todo lo blanco de la gráfica, es dinero que estamos así tirando al aire porque nos sobra. ¿Vale? Entonces, en un data center como el que tiene Amazon, como los que tiene Facebook, como los que tiene la propia Telefónica, hay miles de servidores como este parados. Es un desperdicio de recursos increíble. Entonces, me llamo Guido, trabajo en Telefónica I+D y os voy a contar un poco qué alternativas tenemos para solucionar este problema. ¿Vale? Os voy a empezar contando un poco cómo hemos llegado hasta aquí o cómo ha ido evolucionando un poco el desarrollo de aplicaciones y servicios. Yo cuando empecé a trabajar, hace ya unos 15 años, se solían desarrollar aplicaciones monolíticas. Una aplicación en N capas que empaquetabas en un WAR, en cualquier tipo de artefacto. Ese artefacto lo llevabas a una máquina gigante, bien gorda, para que mejor que sobre que falte, y ejecutabas la aplicación dentro de un servidor de aplicaciones. ¿Qué pasa? Pues que esto no era fácil de escalar, era carísimo, tenías que preocuparte de comprar las máquinas, podía tardar meses en llegarte una máquina, tenías que configurar sistemas operativos, red, ocuparte de mantener los sistemas actualizados, aplicar parches de seguridad. Esto era un infierno. En paralelo se empezaron a desarrollar aplicaciones mucho más orientadas a servicios. Entonces se desarrollan servicios más pequeños, independientes, con su propio stack. Ya no hace falta ese servidor de aplicaciones, ese Tomcat, ese JBoss que tarda 3 minutos en arrancar, sino que cada servicio tiene su stack, los puedes escalar independientemente en horizontal y vertical, y coincide también con la época en la que se empiezan a virtualizar las aplicaciones, con lo cual te da mucha más flexibilidad y un coste más reducido. Y por último, una tendencia que ahora veis, una gráfica de hace unos pocos años, en la que ni siquiera ya desplegamos en ningún tipo de container, sino que yo soy un desarrollador, hago una función, la subo ahí a la nube y espero que se ejecute cuando ocurra algún evento. Ese evento puede ser una petición HTTP, un registro que inserto en una base de datos, cualquier tipo de evento. Son funciones que se ejecutan de forma reactiva. Y coincide también con eso, con que llega a la nube y es muchísimo más cómodo. Ya no te tienes que preocupar tú de operar eso, de instalar actualizaciones, es súper cómodo. ¿Vale? Entonces, ¿qué alternativas tenemos hoy? Bueno, esta es la evolución en Google Trends del término serverless. Si os fijáis, al principio como hace 10 años, hay unos cuantos picos cuando estaba asociado a tecnologías como el Emule, el BitTorrent, tecnologías que me ha dicho un amigo que estaban bastante bien. Hay un periodo plano y llega Amazon, que es el primero que saca un servicio al mercado que se llama Amazon Lambda para hacer este tipo de soluciones. Un poco después se suma a Google Cloud y después Azure, que creo que lo ha contado probablemente mejor de lo que voy a contarlo yo, Hugo, creo que se llamaba, no sé si sigue por aquí.
Y ahí es cuando empieza un crecimiento exponencial de este tipo de arquitecturas. ¿Vale? ¿Qué es una función en Azure? ¿Cómo desplegamos una función o un trozo de código en la nube? Pues para desplegar una función necesitamos definir dos cosas. Por un lado, el código, esa función, que puedes hacerlo en Node, en Python, en Java y en C#, en el caso de Amazon. En el caso de Azure tienes más opciones. Y una configuración. Y esa configuración va desde qué tiempo quieres darle a tu función para que se ejecute antes de abortarla, cuál es la memoria máxima que quieres darle a esa función para que se ejecute y qué eventos son los que van a disparar la función. Estos eventos, como os decía, son muy variados. La verdad es que aquí Amazon lo tiene todo bastante bien integrado y puede ser desde una petición HTTP, que puede ser el caso más normal, hasta que subas un fichero a un Object Storage, a un S3, que se dispare ahí una función. Puede ser que insertes o modifiques un registro en la base de datos y se dispare otra función, expresiones de tipo cron, mensajes que subes en una cola, que metes en una cola. Un sistema de mensajería es bastante flexible para organizarte tus funciones con middleware, bases de datos, de forma que en la nube no tengas que preocuparte de mucho más. Y además el precio es baratísimo. ¿Cuántos tenéis o habéis desarrollado una aplicación con más de 1 millón de peticiones al mes? ¿Podéis levantar la mano? Alguna habrá seguro. Pero bueno, en general, 20 céntimos por 1 millón de peticiones a mí eso me parece baratísimo, pero no solo eso, sino que el primer millón te lo dan gratis. Entonces cualquier proyecto propio lo vais a poder desplegar gratis en Amazon seguro. Vamos, algo que os muráis de éxito, que en ese caso pues podéis dar palmas con las orejas. Se paga, además de por peticiones, por la memoria que utilizas por hora. Son 6 céntimos por gigabyte por hora. Es decir, si una función le dieseis 1 giga y la ejecutaseis durante 1 hora, os cobrarían 6 céntimos. ¿Vale? Entonces, bueno, voy a hacer unos ejemplos. El primero es el Otherworld. No hay spoiler. Es una función a la que cualquier cosa que le pases te va a devolver Odor. Y bueno, este sería el ejemplo en Python. Es decir, esta función yo la corto, la pego en Amazon y ya está, no tengo que hacer más. Cada vez que alguien la llame, por ejemplo, una petición HTTP, me devuelve Odor. En JavaScript, parecido. Los que hayáis trabajado con JavaScript ya sabéis que tiene una forma de trabajo asíncrona. Nos van a llamar a nuestra función, nosotros tenemos que acabar llamando un callback para decir que ya hemos acabado de procesar la función, de callback de aquí, y con la convención de Node.js. El primer parámetro es el error. Aquí, como no vamos a devolver ningún error, ponemos ahí un null. Y el segundo parámetro es lo que queremos devolver. Y en Java, que también se puede, bueno, es un poco... Yo no lo recomiendo tanto porque es más tedioso. No es difícil, pero es más tedioso de empaquetar, de subir a Amazon. Es un poco más rollo. Pero bueno, también podéis hacerlo y es parecido. Un poco más verboso, pero no tiene más. ¿Vale? ¿Vamos bien de tiempo para las demos? Sí. Os voy a hacer una pequeña demo de una función. Bueno, aquí en Amazon hay un montón de servicios. Escribes aquí lambda y te lleva a tu panel de control. Tienes un pequeño dashboard donde salen cuántas funciones han ejecutado, cuántas han dado error, etcétera, y una lista de funciones. Entonces, aquí pulsamos el botón de crear una función de lambda. Vamos a elegir una en blanco. Y aquí podemos configurar los triggers, que son los eventos que os decía. Tenemos una lista bastante grande para elegir. Subir un fichero, bueno, modificaciones en S3, bases de datos DynamoDB. Nosotros la que vamos a utilizar es el API Gateway, para que cuando llegue una petición HTTP responda. Y nada, aquí le voy a poner que sea abierto para que no tenga seguridad. Un nombre para la función, picnic code. Vale, y aquí escribimos el código, que es lo que os decía antes. Pues aquí, bueno, vamos a ponerle que devuelva, no sé, hello picnic. Algo así. Podemos definir variables de entorno si queremos, pero en este caso nada. Y sí que tenemos que darle un rol a la función, es decir, qué permisos queremos darle. Porque podemos no querer que la función acceda a bases de datos, que no acceda a determinados servicios. Yo en este caso tengo uno creado que es
que es básico, que no te permite hacer nada más que ejecutar la función, pongo S y ya está. Tenemos luego las funciones avanzadas, donde podemos elegir cuánta memoria queremos darle, el timeout, si queremos conectarlo a una red privada. Bueno, no voy a tocar nada más. Me dice que revise si está todo en orden y ya está. Vale, pues ya está la función y aquí me ha dado un endpoint, una URL, a la que si ahora yo le hago aquí una petición. A ver, ¿veis? Pues ya nos devuelve el resultado. Aquí en el dashboard aparecerá una petición más si refrescamos. Bueno, aquí está esa invocación. Y no tiene más. Entonces es súper cómodo para hacer prototipos, pruebas, proyectos personales, para eso es ideal. Y para proyectos en producción nosotros lo estamos usando y en los últimos 6 meses hemos pagado 3 céntimos. Que, bueno, nos estamos gastando $10.000 al mes en máquinas y 3 céntimos en Lambda. Bueno, este era un ejemplo muy básico. También tengo un bot hecho en Telegram con el que podéis chatear, es bastante ameno. Nada, he puesto el ejemplo para que veáis que el código en realidad es un código normal. Podéis utilizar módulos externos, los empaquetáis, los subís. Igual que he escrito yo la función a mano, podéis subir un zip con todos los módulos y ya está. Y no tiene ningún misterio. En realidad, el único contrato que te ata un poco a Amazon es la definición de la función, en la que te llega el evento que lo ha invocado, un contexto, que es el contexto de ejecución, donde te vienen datos como la memoria que tiene la función, cuánto tiempo lleva ejecutándose, puedes hacer ciertas consultas ahí, y la función de callback que llamas al final, cuando acabas de procesar el mensaje, pero no tiene más. Y este es un caso un poco más real, que es el proyecto Mayais, que desarrollamos hace un par de años en un Hack for Good, aquí en Valladolid. Y eso era una aplicación, eran unas gafas para personas con problemas visuales que hacían una foto, la subían a internet, se analizaba la foto y te decía a la persona que tenía problemas, a un ciego, por ejemplo, qué es lo que tenía delante, ¿no? Entonces, bueno, esto podría ser una arquitectura típica de una solución así que queremos desplegar en producción. Pues digo, voy a poner un balanceador de carga o 2 para que esté en alta disponibilidad. Me despliego unos servicios de backend, ahí donde corre mi web, mis APIs, una base de datos, pues me pongo aquí un MongoDB, un replica set que necesita 3 máquinas. En total, 2, 3, 4, 5, 6, 7 máquinas. Te vas a una versión de máquinas cutrecillas de Amazon y ya estás en $250 al mes, ¿vale? Entonces, una arquitectura pues bastante clásica, la de no quiero pensar mucho, pues lo de toda la vida. Pero también podemos ir a arquitecturas serverless. En este caso lo desplegamos así. Teníamos un Object Storage de S3, donde cuando las gafas hacían una foto, subían ahí la foto y había enganchados unos disparadores que eran unas funciones lambda que lo que hacían era preprocesar la foto, otra función te detectaba caras en la foto, otra función te hacía OCR para reconocimientos de texto y te acababa haciendo una notificación push a la aplicación. Es decir, no tenías tú que estar haciendo ahí polling a un API para esperar el resultado, sino que nosotros te hacíamos push. Y de los $250 actuales, pues una solución así pues se te podría ir a $35 al mes y por el coste del almacenamiento y del ancho de banda. El procesamiento, vamos, salvo que tuviésemos 1 millón de peticiones, que ni de lejos, pues era gratis. Vale. Entonces, ¿qué es lo bueno de este tipo de soluciones? Uno, que puede ser más barato. Digo puede porque también puede que no. Depende, tienes que hacer los cálculos. Los precios están ahí. Si tu aplicación recibe muchísimas peticiones, pues puede llegar un punto en el que te merezca la pena tener infraestructura dedicada. ¿Vale? Pero como no tienes recursos esperando, pues es razonable pensar que te va a salir más barato. Segunda ventaja, que no tienes que preocuparte de operaciones a nivel de infraestructura. Es decir, esto ya te lo hace Amazon, que tiene gente dedicada, lo va a hacer probablemente mejor que tú y más barato, pues les dejas a ellos preocuparse de ese problema. Tú te dedicas a hacer tu producto. Y la tercera, que para mí también es muy importante, es que favorece buenas prácticas de desarrollo. Es decir, yo cuando desarrollo funciones lambda, intento hacer muchas funciones que hagan pocas cosas, es decir, módulos pequeños con una responsabilidad única, que
cualquiera lo pueda leer y entender, le quepa en la cabeza, que dicen a veces ahora con lo de los microservicios, ¿no? Yo leo esto y lo entiendo, si no me gusta lo tiro y lo rehago, no hay ningún problema con eso. Y además que son stateless, porque no guardas estado en tu función. Cada vez que hay una invocación, Amazon te crea un contenedor, ejecuta tu función y lo mata. Eso también es una buena práctica en general. Lo malo, primero la latencia. Os digo que Amazon te crea un container donde ejecuta tu función. Esto tiene algún problema en la primera invocación, porque puede tardar un poco más en ejecutarla. Igual te tardan 500 milisegundos en vez de los 10 milisegundos que te va a tardar en sucesivas peticiones. ¿Qué hace aquí la gente? Pues hay dos soluciones. Una es dar más memoria a tu función, porque cuanta más memoria también le asigna más CPU, entonces se va a crear antes ese container, se va a ejecutar antes. Y la segunda, que es hacer un ping a tu función cada cierto tiempo para no dejar que Amazon te lo mate. Esto es de gente con poca clase como yo. Esto sí, el día que lo hagamos todos, pues Amazon tomará medidas y ya no funcionará. Pero bueno. El segundo es la gestión más complicada. Si tienes una función o dos, está guay, se lo enseñas a tus amigos, mira qué bien funciona. Cuando tienes 10, 20 funciones ya empiezas a usar una convención de nombres porque ya no sabes qué hace cada función. Y cuando ya tienes 100, tienes que utilizar alguna herramienta, que las hay, como Apex, Serverless, hay frameworks que te facilitan la gestión de tus funciones y el despliegue para que no tengas que ir ni siquiera a la web de Amazon. Esto en Azure está un poco mejor resuelto porque tiene como otro nivel de agrupación de funciones. Puedes agruparlas por aplicación. Bueno, en Azure lo tienen un poco mejor resuelto. Y el tercero es el vendor locking. Es decir, tú una vez que entras en Azure o en Amazon, da igual, o en Google Cloud, ya no hay salida. Has vendido tu alma al diablo y ahí no hay estándar que valga. Tú entras, empiezas a utilizar las S3 o los sistemas de colas, las bases de datos, esos son todos APIs propietarios y si te quieres ir a otro sitio, pues te toca hacer un proceso de migración. En todo caso, como Amazon es el líder, muchas empresas han empezado a hacer APIs compatibles con ellos, API compatible con S3, pero bueno, es difícil, aunque para mí no es un problema muy grave. Yo estoy ya harto de ver capas de abstracción en las aplicaciones, de sí, vamos a meter aquí un Hibernate para aislar la capa aquí de ORM, por si acaso un día nos vamos de Oracle a MySQL y pues, ese día no va a llegar. Vale. Y por último, lo feo. Hay un problema, que es la centralización de la que os hablaba antes. Aunque está creciendo bastante Google y Microsoft con Azure, en realidad Amazon es el líder destacado y entre esos tres, entre Amazon, Microsoft y Google, suman más del 50% de cuota de mercado. Esto tiene su lógica porque en el negocio de la nube es un negocio de escala, es decir, es una empresa que maneje 10.000 servidores es más eficiente que dos manejando 5.000. Entonces se tiende a que haya oligopolios y eso pues de por sí no tendría por qué ser malo, nos podrían bajar los precios y todos mucho más contentos. Pero, ¿qué pasa? Que esos oligopolios al final también llevan algunos riesgos asociados. Estamos llevándolo todo a la nube, a Azure, y no sé si habéis seguido el caso de Wikileaks, allá por el 2010, cuando sacan un vídeo de un helicóptero matando a un periodista. Empezaron a recibir ataques de denegación de servicio, no sé si decían de 2 a 10 gigabits por segundo, y claro, eso no hay ISP que lo resista, digamos, no hay una empresa de cloud que resista eso, salvo pues estas grandes. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Pues el movimiento del libro, nos vamos a Amazon, que eso escala y ahí va a ser alegría. Pues ¿qué hace Amazon? De forma unilateral les corta el servicio. Y no solo Amazon, sino que este tipo de oligopolios ocurre también en pagos con tarjeta, Visa, Mastercard, hay dos, también les cortan los pagos. Entonces hemos llegado a una situación en la que 2 o 3 operadores de Internet son los que controlan qué es lo que se puede decir, qué es lo que no, y estamos un poco en sus manos.
Y lo mismo que con empresas puede pasar con gobiernos. Esta es una gráfica del tráfico entrante a Siria en 2012, cuando las primaveras árabes, pues bueno, aquí veis, hay el tráfico normal y en un momento dado deciden cortar el tráfico y a ese país no entra nada. Pues no sé, a mí me parece para pensar, por lo menos. Y este es un informe es una gráfica de un informe de libertad de prensa en Internet, en el que dice que solo el 24% de los países tienen verdadera libertad de prensa, libertad de expresión en Internet. En el resto hay formas de control o de censura, y además es un número que cada año va bajando. España está en la parte de not assessed, que no sé, que no se ha estudiado, algo así. Pero bueno, no nos podemos comparar desde luego igual a Siria, pero tenemos lo nuestro. ¿Vale? Entonces, yo os quería proponer alguna idea que he tenido para ver cómo podemos luchar contra este riesgo de la nube y cómo podemos de verdad hacer una computación que sea distribuida y que sea mucho más abierta que la que tenemos ahora con estos proveedores de Internet. Yo no sé cuál es la solución, pero bueno, como he venido aquí me han engañado y como soy un poco así como Inda, que yo hablo de todo, me da igual, lo mismo hablo de cloud que de física nuclear, pues voy a daros cuál es mi visión sobre el tema. Lo he agrupado en 4 puntos. El primero es el consenso, es decir, si queremos hacer algo distribuido, lo primero es ver cómo nos vamos a poner de acuerdo. Es decir, si yo quiero hacer una Wikipedia que no esté centralizada, sino que la distribuyamos para que eso no se pueda parar, o si yo digo que en Internet que esto vale 2, tú me dices que esto vale 3, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Porque si no nos ponemos de acuerdo no va a haber forma de avanzar. Entonces, no sé, me imagino que os sonará lo que es el Bitcoin. Todo eso está apoyado en un blockchain que no es más que una base de datos distribuida. Es decir, en Internet hay nodos que están diciendo eso, esto vale 2, esto vale 3, yo te pago un Bitcoin, tú me pagas 2, y una serie de mineros van cogiendo esas transacciones, las agrupan en bloques y hacen un cálculo que es costoso computacionalmente, y el primero que acaba se lleva unos Bitcoins. Ese es el incentivo para decir la verdad, porque el resto de nodos tienen que darlo por bueno. Es un cálculo que cuesta mucho realizarlo, pero cuesta muy poco validarlo. Entonces es muy bueno para hacer esa base de datos distribuida. ¿Vale? En segundo lugar, la computación. Queremos hacer aplicaciones serverless, pues tendremos que poder ejecutarlas también de forma distribuida. Pues igual que en el caso del Bitcoin, hay una plataforma, una tecnología que se llama Ethereum, no sé si os suena, ¿podéis levantar la mano? Vale. Es una plataforma en la que se pueden ejecutar lo que ellos llaman smart contracts. A mí me parece un nombre un poco desafortunado porque no parece algo ligado a la legalidad, pero en definitiva un smart contract no es más que una aplicación, un trozo de código que se guarda y se ejecuta en el blockchain, ¿vale? Entonces está también distribuido. Cuando tú dices quiero ejecutar esta función, se va a ejecutar en la red, igual que cuando se mina un bloque de transacciones. Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Este problema le llevo yo dándole vueltas porque me parece realmente útil. ¿Cómo podemos hacer un odor indestructible, ¿no? Pues esto sería un smart contract. Escrito en Solidity, hay distintos lenguajes, uno de ellos es ese, Solidity, que tiene esta pinta. Bueno, lo ves así, se lee bastante bien, parece una clase Java o una clase de ECMAScript. Tiene un constructor, defines una función que te va a devolver el nombre, ¿vale? Entonces, si yo esta función la despliego en Ethereum, nadie, ni siquiera yo mismo, voy a poder eliminarlo. Eso se va a quedar ahí para siempre y el que llame a esta función, pues le va a devolver el odor, ¿vale? Pues con esto tendríamos resuelta la parte de la computación. Ahora, la parte del almacenamiento. Este problema se ha trabajado más. Seguro que a todos os suena eso, el BitTorrent. Hay alguna otra solución que se llama IPFS, de Interplanetary File System, o algo así, me parece. Y son tecnologías para distribuir contenidos en la red. Este es un problema, yo diría, que ya resuelto. Lo único que no está resuelto es que seguimos utilizando el protocolo HTTP, ¿no? Y yo, ya, pues como he venido aquí a jugar, aquí os lanzo, se está grabando, ¿no? HTTP tiene que morir. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú accedes a una página por HTTP, en realidad estás yendo a un servidor y le estás diciendo, oye, servidor X, dame este contenido. ¿Qué pasa? Que alguien puede decir, vale, pues si ese contenido está aquí, corto ese servidor y se acabó.
Entonces, a mí lo que me gustaría es decir a la red distribuida, quiero este contenido, y que alguien lo localizase y me lo pasase. De esa forma, si accedo a los contenidos por el propio contenido y no por dónde está, pues no va a ser fácil que alguien pueda censurar una parte de Internet, o que si esa Wikipedia estuviese distribuida en distintos nodos, pues no tendríamos el problema de que alguien pueda decir, no, pues a este dominio wikipedia.org ya no va a poder entrar nadie, por ejemplo. ¿Vale? Y por último, el tema de la red. O sea, no podemos hacer nada si llega un gobierno, como en el caso de Siria que os ponía antes, y decide cortar el acceso a Internet. Entonces, bueno, yo como soy un poco ya viejuno, hace ya años había en Valladolid y en muchas ciudades redes ciudadanas Wi-Fi. En Valladolid había una iniciativa que se llamaba Pucela Wireless, no sé si os sonará todavía alguno, y se intentaba, la idea era un poco esa, que tú tenías un hardware en casa, un router, y lo ponías a disposición de la comunidad para hacer una red por encima de una red compartida, ¿no? Por ejemplo, vosotros seguro que tenéis ahí, mira, ordenadores, móviles que ahora no estáis utilizando. ¿Por qué no los estáis utilizando? Porque no hay un incentivo claro, o sea, nadie os paga, por ejemplo, un Bitcoin. Si ahora tú, Guille, me compartes tu Internet, nadie te paga, ¿no? Entonces tú cierras la tapa y te olvidas. Entonces no hay unos incentivos claros, eso por un lado. Y por otro lado, es caro, no sé si os sonará este africano, Musk, que es el que está detrás de Tesla y SpaceX, que lanzan satélites, lanzan cohetes y los posan después ahí en una plataforma en medio del mar. Yo le he mandado mi cartera por correo para que se cobre y que haga con el dinero, porque creo que lo puede gestionar mejor que yo. Y he escrito a Mariano a ver si pone una casilla en la declaración de la renta para donarle el 0,7%, pero no me ha respondido todavía. Pero bueno, yo tengo bastante esperanza en que con el trabajo que están haciendo tanto él como otros Elon Musk en el mundo, en unos años, no sé, 10 años, pues con campañas de crowdfunding podamos lanzar nuestros satélites de comunicaciones ahí para que orbiten alrededor de la Tierra y poder un poco resolver el problema de que la red esté en manos de 2 o 3. También lo decía antes el chico de Mozilla y me parece que tenía mucha razón, ¿vale? Y bueno, esto es un poco lo que os quería contar. Yo creo que la batalla de Internet se está jugando ahora y yo no sé si estará ya perdida o no, quizás sí, pero bueno, igual es el momento de que dejemos de lanzar pajaritos hacia cerdos y nos pongamos a trabajar en hacer la Internet que queremos. Nada, muchas gracias y si tenéis alguna pregunta, pues estoy encantado. Bueno, la última parte me parece muy interesante, pero no voy a preguntar sobre eso, porque si no, no acabamos nunca. Yo he utilizado Lambda con bastante éxito para hacer como transformador de eventos, digamos. Pero con las veces que lo he utilizado o intento utilizarlo para APIs, que hace tiempo que no lo intento, por eso te iba a preguntar, no me ha ido muy bien. En parte yo creo que porque los frameworks como serverless y estos estaban más verdes. Puede ser. Entonces la pregunta es en qué estado están esos frameworks, si realmente a día de hoy te permiten pues, gestión de versiones, testeo y todo esto. Y luego si se pueden definir dependencias del sistema operativo utilizando Lambda. Lo de las dependencias del sistema operativo, no, pero tampoco entiendo muy bien qué sentido tiene, porque tú nunca dices en una Lambda. Bueno, creo que ya entiendo por dónde va tu pregunta. Cuando ejecutas una función Lambda, se ejecuta en una AMI, en una imagen de Amazon. Entonces, si tú, por ejemplo, quieres utilizar un binario, un programa en Go, por ejemplo, que no lo soportan, pues tienes que compilarlo para esa arquitectura, lo subes en un zip con tu función y te va a funcionar. O sea, tienes que asumir que se va a ejecutar en una imagen de Amazon determinada que ellos te documentan. Y la otra pregunta era sobre la madurez de este tipo de frameworks. Yo no los he utilizado mucho, hay bastantes, el de serverless yo creo que es bastante maduro. Y hay otro para Python que se llama Zappa, me parece, que también usa bastante gente. A mí me han dado buenas referencias, pero no lo sé. Nosotros lo estamos utilizando en producción y lo que es el servicio de Lambda nos va muy bien. Hemos tenido un poco el problema ese de gestionar las funciones, que acaba siendo un poco complicado, pero no utilizamos ningún framework de estos todavía en el proyecto en el que lo usamos en producción.
Has hablado de Ethereum, pero en Ethereum, cuando alguien quiere ejecutar una aplicación, tiene que mandar un gas, una especie de moneda. O sea, es justo al contrario de cómo funciona ahora. Entonces, ¿eso qué solución tendría? Quieres decir que hay que pagar para ejecutar algo, Claro. ¿verdad? Ya, le he dado vueltas. Hoy no tiene solución, pero yo creo que es el precio a pagar por tener una red distribuida. Entonces, que estamos dispuestos o no a pagar ese peaje, pues eso ya está en manos de cada uno. Pero sí, tienes que pagar para ejecutar algo, o como cualquier transacción en el blockchain, tú tienes que pagar. Todo tiene pros y contras. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias, Guido.